para tirarme un conflicto. Bueno, siempre hay un hermano que tiene una palabrita para los políticos, nos terminamos riendo. Sería bueno que tengan una ventana, una puerta para que nos donen, no, trajeron un papelito, pero bueno, allá cada uno. Pero más allá de todo, gracias a Dios porque hoy nos ha ofrecido este día de viento, en el cual los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice. La palabra de Dios hoy está enfocada a algo que escuché como testimonio, un hombre que fue llevado al infierno. Y en base a lo que escuché, que era, siempre uno lo toma con pinza, ¿no? Pero en base a lo que escuché, era muy razonable lo que le daba como testimonio. Que realmente cuando uno repasa la palabra de Dios, se da cuenta que sí, es real lo que contaba, con quién se había encontrado. Y bueno, dije, voy a predicar sobre el infierno. Entonces la prédica de hoy la podría titular Un minuto en el infierno. ¿Qué pasaría si a cada uno de nosotros Dios nos da la oportunidad de estar un minuto en el infierno? Yo les puedo asegurar que después de un minuto en el infierno no le van a alcanzar los días de oración, los momentos de ayuno. Muchos dejarían muchas de sus labores para dedicarse a orar e implorar y plantarse como bandera espiritual la lucha que tiene en esta vida. Porque el estar un minuto en el infierno sería el todo para todos. ¿Qué significa esto? Que ya uno, como dicen varias partes de la palabra de Dios, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y viviría para la salvación del prójimo. Porque viviría predicándole a todo el mundo lo que es el infierno. Que el infierno no es mentira, que el infierno es real, que el diablo es una realidad y que más allá de todo, de que muchas veces lo hemos tomado para la chacota al diablo, ¿no? Que te va a agarrar el diablo y que nos reímos, que el diablo lo vestimos de rojo y con un tridente, o que lo vemos en determinadas películas de una forma monstruosa, terrorífica. El diablo no es así. El diablo es un ángel que se viste de luz y lo que trata constantemente es de llevarte a ese lugar que ya Él tiene predestinado. ¿Y cuántas veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos en la lucha por nuestras almas? Tu carne que va para un lado y tu espíritu que muchas veces se aferra al Espíritu de Dios por tu fe, por tu creencia, y todavía te mantienes firme en el medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades. La vida de los creyentes, como siempre decimos, no es fácil, porque siempre surge esta contestación y esta pregunta: ¿cómo yo soy un hijo de Dios y tengo que pasar por lo que estoy pasando? Pero si tuvieses un minuto en el infierno, te darías cuenta de por qué tenés que pasar por lo que estás pasando. Un minuto solamente en el infierno. Creo que mucha gente ha tenido la experiencia de que se murieron por un determinado tiempo y que vieron, entraron en la luz, en el túnel, y que al fin de la luz vieron ese descanso y que después volvieron. Pero ¿cuántos son los que pudieron ir o estar en el infierno? Porque claro, esa gente que viene habla de que todos se van a morir y van a pasar por el túnel. No. Aparte, esos que vinieron del túnel es porque todavía no completaron la obra. Porque si seguían en el túnel y más allá de estar en ese lugar de reposo y de tranquilidad, se tendrían que haber quedado ahí y pues tuvieron que volver. Había algo incompleto. Y cuando vos partas de esta tierra, como creyente, como hijo de Dios y por la gracia de Dios que ha caído sobre tu vida, tenés que ir con las tareas cumplidas y hechas. Quiero leer parte del capítulo 20 del Apocalipsis, versículo 11. Capítulo 20, versículos 11.
Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y dice que los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por supuesto que la palabra de Dios nos habla por alegorías, metafóricamente, porque solamente alguien que vive en el espíritu puede sentir el fuego que puede haber en el espíritu. La palabra de Dios nos da una semejanza en la faz humana de lo que sería el dolor del fuego. Pero no hay nada comparable al sufrimiento que uno puede tener en el alma. Y la palabra de Dios dice que va a haber el libro y que se va a abrir ese libro. Y en la vida de los creyentes hay dos partes del libro. Está la parte antigua, donde nosotros hemos hecho de nuestra vida lo que queríamos. Además, hemos disfrutado de mucho de lo que ha pasado en nuestra vida anterior antes de conocer a Cristo. Pero después hay otra parte del libro que comienza de vuelta, y es cuando nosotros llegamos a Cristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos una obligación, que por gracia hemos recibido la salvación. Hemos comprendido eso, que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, y tiene que comenzar una nueva vida. Pero nunca tal vez nos hemos dado cuenta a dónde estábamos. Antes de llegar a esa situación, a ese quiebre, ese break, estábamos en el infierno. Y ahora, ¿estamos a salvo? Dice la palabra de Dios que lo que cuenta de ahora en adelante es del momento que nosotros decidimos encontrarnos con Cristo. Porque las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, pero el tema es desde el momento que vos decidiste creer y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Y el libro comienza de vuelta. Y va a haber un vaivén en ese libro, porque va a haber cosas que se van a ir anotando de los errores, de los pecados que nosotros vamos a cometer. Y al mismo tiempo va a haber tachaduras, porque en cada momento que nosotros cometemos un error y un pecado, vamos a la presencia de Dios, nos arrepentimos y dice Jesucristo: yo pagué por él, lo borro, lo tacho. Pero hay algo que sabe suceder en muchos que creyeron, que fue pisar la sangre de Cristo. Aquellos que se volvieron atrás, que hoy tal vez ya no estén en los bancos de las iglesias, que el mundo los absorbió. Porque el mundo sabe muy bien cómo atraparte, porque somos parte de este mundo. Y el diablo domina las esferas espirituales de esta tierra. El diablo es muy sutil. No se va a presentar ante vos como, no sé, alguno de los muñecos satánicos y diabólicos que nosotros conocemos. No se va a aparecer como un alien, un monstruo. No, se va a aparecer muy, muy santo. ¿Escuchó? Santo. Te va a hablar con palabras santas. Porque va a usar la Biblia. Porque va a usar lo que hay en tu corazón. Y vos vas a creer que delante tuyo el que te está hablando es una persona pura, clara, sincera.
pero es una santidad ficticia, engañosa, mentirosa. Es la santidad que muchas veces usa Satanás para convencer la mente de aquellos que han llegado a comprender o a entregar su vida a Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Con cuánta gente nosotros nos hemos encontrado en nuestra vida que te dicen, vos estás yendo a la iglesia? Ahí te llenan la cabeza, ¿no? O sea que psicológicamente, ¿cómo te trabajan los tipos cuando te predican, cuando te hablan? Te terminan sacando todo, te terminan sacando la casa, el auto, la plata. Y hay algunos pastores que te sacan hasta la mujer. Son terribles. Usan de todas las artimañas del diablo para que vos caigas. El otro que lo tenés enfrente. Vos no sabés con qué sutileza Satanás te quiere sacar de acá adentro. Porque a los golpes no te va a sacar. Ya ustedes pasaron por diversas luchas, por diversas pruebas, por las cuales la pudieron sortear. En las primeras épocas del cristianismo, dice que los cristianos eran mancillados, torturados, asesinados. Y así todo, no los pudieron doblegar. El diablo perdió la batalla, esa gran batalla. Pero ahora el diablo viene con sutileza. Y el diablo te habla, y te habla de una forma muy mansa y humilde. Y vos estás hablando con tu hijo, o tu hija, o tu esposo, o tu esposa, tus parientes, tus amigos, y te dicen, sí, mira, yo creo que vos te sentís bien, pero ahí te lavan la cabeza, te trabajan. Y la Biblia es escrita por los hombres, ¿viste? Es una cosa muy rara todo eso. Te usan la emoción, el estado de éxtasis. Estos que van a saltar y a gritar, y sí, todo lindo, pero ¿viste? No. Aparte yo creo en Dios, yo creo en mi Dios, yo creo que Dios está en todos lados, ¿eh? Yo hablo con Dios también, ¿eh? ¿Han escuchado eso? Esos amigos, esos compañeros que dicen creer en Dios. ¿En qué Dios crees? Un minuto en el infierno no podría dar tanta comprensión. Y vuelvo a repetir, tal vez en un momento de la iglesia hemos dicho, vamos a venir media hora antes de empezar a orar. ¿No? ¿Se acuerdan? Ya que los hermanos no pueden orar durante la semana, vamos a venir a orar media hora antes, 15 minutos antes. Juntémonos para orar. Así empezamos el culto, pumpa para arriba. Porque en la lucha y en la prueba que cada hermano tiene, pasa por esa puerta y se hace difícil muchas veces el culto. No se puede. Porque te da sueño, porque hay viento, porque hay sol. Gente que vive a 2 cuadras y no puede caminar a 2 cuadras con viento. No porque me voy a resfriar, no porque está linda la cama para quedar. Hoy domingo es para descansar. Te olvidaste hasta de la prédica y te olvidaste de los mandamientos de Dios. En ese momento el diablo te nubla, ¡puf! ¿Y a cuánto tal vez de nosotros, el día de mañana, en un determinado conflicto o situación, te vas a olvidar de las prédicas, te vas a olvidar de la palabra de Dios? Dice que 2 estarán moliendo, uno será llevado y el otro será dejado. Y qué feo que va a ser, ¿no? Porque tal vez tengas personas a las cuales vos amás, a las cuales vos querés, y allá arriba, cuando se pasan revistas en el cielo, van a estar en un gran conflicto, porque su alma va a estar en el infierno. Ahora, ¿qué significará el infierno? Vieron que hace mucho tiempo, dábamos las clases teológicas para que la iglesia aprenda determinados temas bíblicos. Y hablamos a dónde van los muertos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Aquellos hermanos que estaban en aquellos momentos, ¿no? ¿A dónde van los muertos? Y la mayoría de la gente no sabe dónde va. Usted le pregunta a los evangélicos y dicen, yo me voy al cielo. Bárbaro, linda convicción. Y usted le pregunta a otro que está en la nebulosa de la faz humana y te dice, y no sé, yo, al cementerio. ¿Qué sé yo? No sé, no tengo idea. Y la gente vive sin idea. La gente vive sin tener
noción de lo que va a pasar en la muerte segunda. ¿Escuchó? ¿Vio lo que dice el Apocalipsis? Y esa es la muerte a la cual nosotros debemos temer. Esta muerte pasajera que vamos a tener en la faz humana no es nada comparable con la muerte que vas a tener en la eternidad. Y esa es la muerte segunda. Yo elegí un pasaje que todos conocemos en la Biblia, que es el pasaje de Rico y Lázaro, ¿no? Dice que había un hombre muy rico que tenía mucho dinero, en su casa hacía banquetes, comía de lo mejor, vivía de lo mejor. Lucas capítulo 16, Rico y Lázaro. Pero fuera de la casa, a la puerta de este hombre rico, estaba Lázaro, un mendigo, un pobre hombre que ansiaba, aunque sea, comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice que estaba todos los días a la puerta de él esperando alguna migaja. Dice que los perros estaban con él. Vio que siempre a esta gente que anda con los cartones, ven atrás de los cartones los perros. ¿Se dieron cuenta? Bueno, parece que hace 2000 años atrás teníamos este mismo ejemplo. Y dice que los perros lamían sus llagas. Por lo que puede expresar la palabra de Dios, y lo que quería expresar Jesucristo era, en esta alegoría, esa enfermedad era el cáncer de piel, la lepra. Y este hombre estaba sufriendo en toda su vida. Pero dice que un día murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Y dice que también murió el rico y fue llevado al Hades. Aquellos que hemos estudiado a dónde vamos cuando morimos, tenemos una comprensión de lo que es el Hades. Que se corta el Hades cuando Jesucristo muere y resucita y tiene las llaves de la muerte, ¿no? Y rescata a todos los que estaban en el Hades. El Hades estaba partido en dos, lo que se llamaba paraíso y lo que se llamaba Sheol, infierno. Pero dice que Lázaro fue al seno de Abraham. Ya estaba Abraham ahí. Y dice que el rico fue al Hades. Y dice que en el Hades había un fuego tan tremendo, tan increíble, que Dios asemeja ese dolor a la faz humana. Entonces tenemos la expresión del rico diciéndole a Lázaro, que estaba del otro lado: hey, Abraham, decide a Lázaro que venga y moje, aunque sea con sus dedos, mis labios, porque estoy en un lugar inaguantable de sufrimiento, de dolor, de fuego. Y Abraham le contesta: ¿vos en tu vida tuviste los bienes? La pasaste bárbaro, la pasaste bomba. ¿Y cuánta gente hoy mira la televisión y le gustaría ser a las mujeres como la China Suárez, ¿no? O como la Wanda Nara, o como Icardi, o como Maradona? ¿Cuántos quisieran vivir en ese mundo loco, donde no hay códigos, donde no hay moral, donde la fornicación, el adulterio y la lujuria se dan a entender como que es algo normal? El rico había pasado por esa vida, ese gran afán del mundo, y el Lázaro lo había pasado muy mal. Entonces Abraham le contesta al rico: mirá, entre vos y nosotros hay una gran cima. Nosotros no podemos pasar para allá, ni vos podés venir para acá. Vos tenés que quedarte en tu sufrimiento. Entonces la desesperación del rico era: por favor, Abraham, manda a alguien de entre los muertos para que le prediquen a mi familia. Yo tengo 5 hermanos, tengo familia. Vayan a alguien de entre los muertos que vaya y le predique, que le diga que existe el infierno, que es verdad esto. La respuesta de Abraham le dijo: mira, a los profetas han tenido, a los predicadores, a los familiares tuyos, a los amigos tuyos que van y predican y te dicen: mira, te invito a la iglesia si querés conocer de Dios.
Si querés tener un encuentro con Dios para llevar adelante esta vida y saber cómo vamos a terminar, te invito a la iglesia. Tal vez haya un cambio en tu vida. ¿A cuánto se le ha predicado? El otro día sacábamos la cuenta de la cantidad de gente que ha pasado por este lugar. ¿Saben que hay más de 100 personas? Ustedes en el pueblo pueden decir 100 personas. Sí, más de 100 personas pasaron. Y largo, ¿eh? ¿A cuánta gente se le ha predicado? ¿A cuánta gente se le ha dado la palabra? ¿A cuánto cada uno de ustedes le ha predicado el Evangelio? Porque hoy tu hija, tu hijo, tu amigo, tu compañero, tus padres, tus amigos no están acá. Pero le predicaste, ¿le hablaste o no? Y si no le hablaste, está en un grave problema. Si no le has predicado el Evangelio, estás en un grave problema. Si te avergonzaste de predicar el Evangelio, estás en un grave problema. Te haría falta un minutito en el infierno. Un minutito en el infierno y le vas a predicar hasta a los perros, los gatos. Te vas a parar delante del árbol y le vas a decir, arrepentite, árbol. Un minuto en el infierno. No, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirá. Y Abraham le dijo, no. Si no se arrepintieron cuando le fueron a hablar, los predicadores, los profetas, tampoco se van a arrepentir, aunque vean un muerto levantarse. ¿Estamos viendo este contexto? ¿Hasta dónde llega la incredulidad de una persona? El tema acá no es aquel que se pierde. El tema acá es aquello que nos tenemos que ir a predicar el Evangelio y no lo hacemos. No está en eso que se pierde y que están diciendo, no, yo si no lo veo no lo creo. El tema está en nosotros, que no estamos cumpliendo la misión de evangelizar, de predicar, de hablarle. Porque está la circunstancia en que puede creer o no puede creer. Si cree, habrás ganado, como dice el libro de Santiago, un alma, ¿no? Y si no cree, vos como atalaya, como dice la palabra de Dios, fuiste atalaya, diste el aviso, mirá, te tenés que arrepentir porque hiciste el infierno. Hiciste el infierno, déjate de broma. Ustedes están todos locos. Te va a asistir el infierno. Te lo van llegando y van pasando los días y tu carne va desmejorando. Las enfermedades van apareciendo. El dolor y la agonía del mundo te contagia. Y ahí es donde tu mente empieza a desvanecer y dice, ¿a dónde vamos a terminar ahora sí? Entonces muchos que llegan a viejo quieren seguir viviendo más años. Pero esa gente que ama tanto la vida, ¿saben por qué aman tanto la vida? Porque no saben dónde van a terminar. Porque el apóstol Pablo dice, Señor, si fuera por mí yo ya me hubiese ido de acá. Pero a causa de estos, de aquellos que le iba a predicar, dice, bueno, me tengo que quedar, tendré que cumplir la misión. Así los grandes hombres de Dios no deseaban vivir muchos años, deseaban hacer la voluntad de Dios y terminar en sus tiempos de acuerdo a la voluntad de Dios como Dios manda. El tema es, nosotros fuimos y rescatamos a aquellos que sabemos que se están yendo al infierno. Claro, pero no estuvimos un minuto en el infierno. La desesperación que tendríamos, ¿no? Mira que voy a faltar un jueves, un martes. Es más, hay algunos que se traerían un colchón acá y vivirían acá adentro por un minuto en el infierno. Saldrían a predicar a los hospitales, a los viejitos. Saldrían a predicar por la calle, se pararían como locos con un megáfono diciendo arrepiéntanse, miren que se van a ir al infierno. Estamos cómodos, ¿no? ¿Se dieron cuenta? No participamos de las cosas de la iglesia porque sí, es una comunidad linda, están los hermanos. Pero nosotros tenemos nuestras necesidades. Y hay algo que en el testimonio que escuché se hacía muy afín. Era la idolatría.
O sea, ¿cuánto es el lugar que existe Dios en tu vida para que verdaderamente justifiquemos la gracia de Dios sobre nosotros? ¿Cuánto es el tiempo que yo estoy dedicando a ese Dios para que verdaderamente justifiquemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas? Porque nosotros en nuestro afán y en nuestra ansiedad tenemos hijos, tenemos esposo, tenemos esposa, y nos ocupamos de ello. Nos ocupamos de nuestra carne, de nuestros deleites. Hay una reunión, no sé, de damas o de hombres, y estamos en una comunidad y los hermanos dicen, bueno, vamos a una reunión de damas. ¿Quién quiere una reunión de damas? No, yo no voy porque siempre es lo mismo. No, porque hace frío. No, porque hace calor. Pero ¿se va a hablar la palabra de Dios en ese lugar o es solamente comer? Y yo creo que siempre, hasta en la escuela bíblica, se ha predicado el Evangelio. Siempre. Todas las cuestiones que nosotros tengamos como iglesia es para llegar a la finalidad de llenarnos más y más de Dios. Y nosotros, no voy a participar. No voy a participar del asado que hacen los muchachos después que están trabajando. No. ¿Para qué? Si siempre hay alguno que va a ir. Por un minuto en el infierno, ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo cambiaría? Pero claro, es difícil creer que existe el infierno. Porque ¿hasta qué punto creemos que el diablo existe? Porque de acuerdo a lo que creemos de la existencia del diablo, es también lo que creemos en la existencia de Dios. Porque nosotros entendemos y comprendemos bien que existe Dios y que existe el diablo. Que hay una misión espiritual. Siempre predico y he contado varias veces a aquel predicador que deseaba ver la faz espiritual. Y oraba a Dios para que Dios le muestre cómo se mueve la faz espiritual en la tierra. Y Dios le permitió en un minuto ver la faz espiritual. Y el predicador vio cómo el demonio se movía hasta dentro de la iglesia. ¿Escuchó? Hasta dentro de la iglesia. Como el demonio cuando estás en el medio de una prédica, los hermanos se duermen. ¿Viste que se duermen los hermanos? ¿Quién te duerme? No, vengo cansado de trabajar, estuve un día terrible hoy. Y venía. Pobre, mi viejo, cada vez que íbamos a la iglesia con mi viejo se sentaba, estaba así de repente decía, y empezaba a roncar. ¡Oh, Dios! ¡Papá! ¿Quién te durmió, papá? ¿La carne o el diablo? Y vieron que, claro, nosotros no lo vemos, pero el demonio anda. A este lo voy a tocar en la parte más débil. Este es un tipo que le gusta dormir, que se duerma en la iglesia. O que se dispare tu mente en un pensamiento X. No sé. El pastor le estuvo diciendo, y hay que predicar a los árboles, y tu mente se fue con un árbol, y que tengo que plantar el árbol mañana en la casa de mi viejo, y que el árbol, se te va la mente, y vení, volvé. Es una lucha terrible. ¿Y no sabemos contra quién estamos luchando? Sí, yo sí. Y vos tenés que saber que es el diablo que muchas veces, dos palabritas en la cabeza, no hace falta ni que se te meta. Dos palabritas y te fuiste. Te fuiste de la prédica, te fuiste de la alabanza, te fuiste de la adoración. Por un minuto en el infierno. Mateo 25. No, mejor vamos a leer Mateo 13. Mateo 13, 36. Mateo 13, 36. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Y Dios, en su eterno misericordia y poder, empezó a explicar la parábola de la cizaña, ¿no? Eso que se mete
en tu vida y que vos no te das cuenta. Y que dice que al fin de los tiempos va a recoger. Y le dijeron, ¿tenemos que recoger lo bueno con lo malo? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Va a haber un tiempo donde vamos a recoger todo y después que recogemos todo, vamos a apartar lo bueno de lo malo. Yo siempre hago énfasis en la iglesia, porque en la iglesia va a pasar eso. Va a recoger lo bueno de lo malo. No todo lo que están debajo del techo de una iglesia van a ir al cielo. Porque la palabra de Dios me dice que va a haber muchas sorpresas. Pero muchas, Pero aquel hermanito, mirá, ahí se ofrendaba como loco. Cada vez que había que dar plata daba. Y de repente lo vas a ver del otro lado. La cizaña siempre va a estar. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque el diablo en su astucia muchas veces te va a decir, pero vos, papá, mamá, estás yendo a esa iglesia, ¿no te das cuenta que va Juancito? ¿No viste lo que fue Juancito en el pueblo? Un fornicario, un adúltero, un ladrón. Y ahora está ahí. Y a vos te va a dejar pensando. Tal vez Juancito o Pepito, quien sea, no cambie su vida por estar sentado acá. Porque el diablo también le da determinadas misiones a algunos seres humanos para que la iglesia entre en un cabilbajo en determinado momento. Y si no discernimos quién es el enemigo que está actuando en esa persona, la vamos a pasar muy mal. Es una lucha constante. Es una lucha para zafar del infierno. Muchos que son predicadores, a las personas que alaban, que glorifican. Y este hombre que fue al infierno, al primero que se lo encuentran, ustedes no se van a imaginar. Yo lo tomo mucho por pinza, pero hay una gran realidad. Al primero que se lo encuentra es a Maradona. ¿No? Maradona que vivió una vida loca, ¿no? Maradona que decía, ¿no? Cada día de mi vida es una película. Una persona que se hizo llamar Dios. Creo que a Maradona le encantaba que lo llamen Dios. El Dios del fútbol. Él podía hablar mal del presidente de Estados Unidos, del papa, de la mama. Él tenía poder. El poder que le había dado la gente, endiosándole, diciendo, vos sos Dios. Vos le hiciste un gol a los ingleses. Y la gente lo idolatraba. Pero el drama no solamente era Maradona, que en el infierno había una multitud de gente que idolatraba a Maradona y estaban en el infierno. Estaban en el infierno. ¿Vieron cuando vos te haces ídolo de un boxeador? Te haces ídolo de un jugador de fútbol. Te haces ídolo de tu equipo, donde llorás, donde exclamás diversas situaciones, si tu equipo gana, si tu equipo pierde. Hacemos ídolos de nuestros hijos, que es terrible. Qué terrible. Hablábamos con unos hermanos y hablamos de la idolatría de los hijos. Y qué difícil es sacarse la idolatría de los hijos. Por no hacer lo que Dios manda, muchas veces encontramos que estamos idolatrando a nuestros hijos y en verdad los estamos destruyendo. Porque le damos el visto bueno a nuestros hijos de que hagan lo que ellos quieren. Nunca le plantamos un no. Tampoco le hemos implantado un verdadero documento, decir, vos tenés que ser igual a tus padres por la forma de vida que llevamos. O sea, no estamos dando ni siquiera el ejemplo. Porque en la iglesia somos todos mansos y humildes de corazón, pero en mi casa soy un desastre. Y tu hijo ve el desastre de tu casa y dice, esto me llevan a la iglesia. Entonces cuando vos tenés que dar una voz de mando a tu hijo, no me vengas con eso. Anda a la iglesia a llorar. Esa falta de autoridad se demuestra en la idolatría que uno tiene por sus hijos, pero no solamente por los hijos, por tu esposo, por tu esposa. Podemos tomarlo por un político y hacía semejanza a esa gente que está
en la puerta, en la vereda de la casa de Cristina Kirchner, ¿no? Muriéndose de frío abajo, Cristina libre, y la otra arriba calentita mirando televisión. ¿Qué tiene en la cabeza esa gente? ¡Idolatría! Se van al infierno, ella y todos los que están ahí abajo. Por idólatras, por poner la esperanza en las cosas de este mundo y no ponerlas en Dios. Claro, no, en Dios no viene Dios y me habla como yo quiero. Dios no hace todo lo que yo quiero. Y no entienden el trato que estás teniendo o que tenés que tener con el Creador del universo. No lo entendés. Y esa idolatría es tan mala que puede llevar a nuestros hijos a la destrucción. Porque cuando yo pongo a Dios primero en mi vida, y esto lo hemos predicado una y mil veces, ¿no? Una y mil veces. Cuando yo pongo a Dios primero en mi vida, el que se va a ocupar de mis hijos es Dios. Que Él tiene toda la guarda, que Él tiene todo el poder para que tu hijo, en el medio del dolor, de la aflicción, esté bajo la cobertura del Altísimo. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que nosotros poniendo primero a Dios, Dios va a guardar a nuestros hijos y a nuestra descendencia, a nuestros nietos. Porque tu hijo cuando se drogue, cuando tenga un accidente, cuando tenga una enfermedad, también no tenga solución. Y vos no vas a tener la solución para tu hijo, para sacarlo ni de la droga, ni del alcohol, ni del accidente, ni de la enfermedad. No vas a tener solución de ver cómo tu hijo se corrompe en la vida. Y así sea una persona multimillonaria que por la cual vos podés estar contento porque sale en la radio, en la televisión, se va al infierno. Se va al infierno. Si no cree en Dios, se va al infierno. Pero sí vas a saber que tu hijo puede tener una respuesta y va a tener una solución si a ese hijo le enseñaste a andar y caminar en la voluntad de Dios. Porque el único que te puede sacar de una determinada aflicción, la cual el mundo no te puede dar esa solución, es Dios. Y nos cuesta entender esto. Que primero está Dios. Porque si yo soy una persona sabia e inteligente, sé que debo poner a Dios primero, sacar toda idolatría humana, porque sé que mi hijo va a depender del Todopoderoso. Y nos cuesta dejar la idolatría. Y va a haber muchas personas en aquel día donde se hablan los libros, donde Dios va a abrir el libro y va a decir: vos, Marcelo, ibas a la iglesia, predicabas el Evangelio, qué bárbaro, diste tu vida al Evangelio, pero ¿sabés qué pasa, Marcelo? Fuiste idólatra. Adoraste más a tu mujer o a tus hijos que a mí. Porque cuando tuviste que decidir, decidiste por ellos y no decidiste por mí. O decidiste y pusiste tu confianza en lo político. ¿A quién depositaste tu confianza, Marcelo? Porque cuando te viste mal de plata empezaste a renovar. Quiero plata. Y empezaste a confiar políticamente. O en Cristina, o en Milei, o en Macri, o en quien sea. No confiaste en mí. Pero yo predicaba tu evangelio, Señor, pero yo me puse en tu mano, hice lo que vos... No hiciste lo que vos estás diciendo, Marcelo, porque vos dependiste constantemente en tu vida de los demás. E idolatraste a gobernadores, idolatraste a futbolistas, idolatraste a tus hijos. A cualquier cosa pusiste antes que a mí. Pero, Señor, yo iba a tu iglesia y oraba por los enfermos. Marcelo, lo lamento, andar a aquel lado. Pero, Señor, acordate de todos los bienes que hizo. Marcelo, fuiste un idólatra. ¿No lo pensamos a eso? Porque pecar, podemos pecar constantemente, ¿no? ¿Cuántas veces podemos pecar? Podemos insultar por una situación X, podemos tener un maltrato con un hermano, con una indecisión, tantas cosas, pero idólatra. Y podemos predicar, y podemos alabar, y podemos cantar, y podemos saltar, pero somos idólatras.
¿para qué me trajiste? Dirán muchos hoy. Una hermanita me dice, ¿no? Ahora, si yo no predico esto, ¿a dónde voy a terminar? ¿Saben dónde voy a terminar? ¿Cuántas veces hemos leído de ese gusano que te va comiendo despacito? Mateo 10, versículo 27, y no quiero extenderme más. 10, 27. Voy a empezar del 26, que dice, ¿a quién se debe temer? Así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Sabe qué me acordaba cuando leí este primer versículo? ¿Vieron ese muchacho que después de 42 años lo encontraron enterrado en esa casa que decían que era de Cerati? Bueno, 42 años pasaron. Y cuando Dios quiere destapar alguna cosa es impresionante, ¿no? Porque el albañil que estaba haciendo el agujero en ese momento, que sacó un árbol y estaba haciendo el agujero, el albañil había estudiado 2 años de forense y era albañil. Entonces se dio la casualidad de que el tipo conocía los huesos humanos, porque cualquiera puede estar excavando y dice, huesos acá, huesos allá, hace el pozo y chao. Este tipo hizo así y se encontró con estos son de ser humano y empezó a escarbar. ¿Cómo se dan todas las cosas? ¿Vieron? Que parece que nadie te va a descubrir, ¿no? Cuando vos mientras más haces las cosas en secreto, vos decís, no, pero salta, tarde o temprano sale a la luz. 42 años, hasta que fue un albañil que había estudiado parte de una de forense y se encontró con eso. Se dieron todas las casualidades y emergió el pecado y la muerte de un tipo de 42 años. Cuando leo esto es increíble, ¿no? Lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que los oído proclamadlo en las azoteas. Y no temáis, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed, más bien, a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Por ahí al Señor se le hace medio enromado contarme los cabellos que tengo, pero Él me los cuenta. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, escucha bien, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante del Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿A quién le debemos temer? ¿No hay un temor reverencial en nosotros de saber que si no hacemos las cosas como Dios manda, nos vamos al infierno? Dios te dice, despertate, tenés que tener temor. Tenés que tener temor de hacer las cosas como corresponden en esta tierra, porque yo, que soy el que abro el libro y que voy a juzgar, te puedo mandar al infierno. Yo, Dios, que soy el dueño de tu alma, te puedo mandar al infierno. ¿Hasta qué punto hemos tomado conciencia de eso? Vieron que el Señor hablaba por alegorías, ¿no? En Hebreos 9:27 nos hace una explicación concreta al Señor y dice que los hombres deben morir una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay vuelta, no hay purgatorio. Olvídense. Los que quieran el purgatorio que vayan a la Iglesia Católica. Que ahí te vendan la indulgencia todavía. No. Acá morís y cuando moriste te encontraste en el juicio y lo que hiciste en esta tierra lo vas a pagar.
Mateo 13:36. Para seguir con la parábola de la cizaña, del versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y los echará en el horno de fuego. Por supuesto que es una alegoría, algo metafórico. Allá arriba no existe un horno como nosotros conocemos. Algunos han hecho una semejanza del infierno con el centro de la tierra, que la verdad que yo no sé si hasta un espíritu no sufre en el centro de la tierra. Ustedes calculen que en el centro de la tierra hace el mismo mayor calor que en el sol. Aquellos que han estudiado un poco de lo que es el sol, en el centro de la tierra, la temperatura del centro de la tierra es mayor que la del sol. Y usted me dice, ¿cómo puede ser que nosotros estemos acá arriba? Pero bueno, la ciencia lo dice. Por eso es que muchas veces se hace una semejanza del infierno con el cielo, con el centro de la tierra. ¿Podremos escapar de esto? ¿Entraremos en la sintonía que Dios quiere que debemos entrar? Todo esto que hoy falta en la iglesia, no voy a poner en juicio por qué faltaron. Hay algunos hermanos que parece que estén enfermos, otros porque estén pasando por una situación difícil, otros porque tal vez tuvieron que viajar. Pero faltan varios hermanos en la silla. ¿Por qué no están? Y preguntarse, ¿no? ¿Por qué esta prédica la escuché yo y no la escucharon los otros? Sabemos que hay hermanos enfermos, sabemos que hay hermanos en una condición difícil, pero los otros, que vieron mucho viento, los otros que dicen, no está para ir hoy a la iglesia, los otros que pusieron excusas vanas, tal vez la silla que falte la vas a encontrar en el infierno. Y qué doloroso es, ¿no? Porque tal vez sea gente que nosotros conocemos, amamos y queremos. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios está contigo. Hoy no quisiera haber recibido esta prédica que me pone entre la espada y la pared. Pero si no predicamos esto, muchos tal vez se van de cabeza al infierno, sin avisarles. Y nosotros somos testigos de la cruz de Cristo y tenemos que predicar el Evangelio a diestra y a siniestra, sin temor, sin vergüenza, porque va a llegar el día del fin. Y lo primero que a nosotros, los creyentes, nos va a predicar a Dios, nos va a preguntar a Dios es, ¿hiciste lo que se mandé yo? Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Estamos todos locos. Creemos en el infierno, creemos en el diablo, pero sobre todas las cosas, creemos en Dios. Y si nosotros ponemos esta esperanza en aquel que nos da la vida, que nos da el respiro, y que todavía no estamos teniendo la gran oportunidad de la eternidad, no la tenemos que desperdiciar. Vamos a orar al Señor.